quiero que me permitan, antes de compartir el mensaje, antes de compartir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día, yo quiero que me permitan orar. Y yo quiero pedirle en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que traigas a nuestros corazones en este tiempo, que traigas a nuestros corazones en este momento el entendimiento, el discernimiento, que nos permita, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para poder entender, para poder ver, para poder escuchar lo que viene de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Padre, para que podamos en este próximo tiempo, en estos próximos minutos, recibir la porción que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú eres perfecto, Dios. Tú eres único y eres inigualable. Y tienes un mensaje puntual para cada uno de nuestros corazones. Y yo te quiero pedir que en esta hora todos nuestros corazones se conviertan en tierras fértiles, para que tú puedas depositar la semilla correcta, para que tú puedas depositar la semilla real que cada uno de nosotros necesita. Señor, yo quiero declarar en el nombre de Jesús que cualquier pensamiento, cualquier estorbo en esta hora lo echamos fuera, limpiamos nuestras mentes y limpiamos nuestros corazones, porque estamos dispuestos y estamos determinados en este día a recibir lo que tú tienes para nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, que lo que tú has traído para esta iglesia, lo que tú has traído para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros como hermanos, se cumpla y se empiece cumpliendo, Señor, sabiendo y creyendo que hay una realidad espiritual que va a ser revelada en nuestros corazones en este momento. En el nombre precioso de Jesús, yo bendigo a mis hermanos y declaro esta palabra llena de tu presencia, Señor, y llena de tus propósitos. Amén y amén. Es un día bastante especial, yo me siento muy privilegiado, siempre trato de recordarme esto a mi propio corazón, siempre trato de recalcar y reconocer en mi propio corazón que esto es un privilegio, que lo que vivimos en esta vida es sencillamente un regalo que Dios nos ha dado, y muchas veces no logramos entender y no logramos ver en la dinámica de la vida, de lo que sucede de lunes a domingo. Muchas veces es difícil entender y es difícil captar esa esencia o esos principios que realmente Dios quiere que vivamos, porque creo que hay mucha cotidianidad entre lo que vivimos y obviamente el mundo cada día, como lo dice la Escritura, se va enfriando, el amor se va volviendo más escaso y se está volviendo más difícil de encontrar. Y por eso cada vez que nos veo como familia, que nos veo unidos, que veo a cada uno de ustedes, recuerdo que hay una obra perfecta que se está gestando, no en personas perfectas, pero la obra es perfecta. Y eso es una gran bendición, porque Dios nos permite en medio de nuestra imperfección poder recibir de su Espíritu Santo esa transformación. Y como compartíamos y como hemos compartido durante muchas semanas, Él no se va a detener y Él no va a descansar hasta que esa obra esté completamente terminada. No sé si les pasó, pero en lo personal, después del testimonio y de las obras maravillosas que nos compartió el líder Remigio la semana pasada, mi corazón fue muy retado y muy desafiado a entender esa otra perspectiva y esa otra área del mundo espiritual que muchas veces creemos que estamos acostumbrados a vivir, y muchas veces, digamos, el cliché de decir que somos cristianos, el cliché de decir que vivimos milagros y que creemos en Dios y que sabemos que Jesús perdonó nuestros pecados, muchas veces eso se transforma solamente en un pensamiento o en algo que vivimos, digamos, en lo superficial. Y honestamente, cada testimonio, cada palabra, cada situación que el líder Remigio nos compartió realmente transformó mi vida y ministró mi vida y me llevó a profundizar mucho en las realidades espirituales a las que Jesús nos permite enfrentarnos constantemente. Yo creo que estamos viviendo un proceso no solamente de transformación, sino procesos en los cuales Jesús desea posicionarnos en lugares determinados o en espacios determinados para que nuestras vidas no solamente sean transformadas, sino que avancemos a un siguiente nivel. Y la semana pasada, durante la administración, Dios me permitió leer un versículo, y durante la semana meditaba y profundizaba y le pedía al Espíritu Santo que permitiera en mi corazón recibir una porción mayor de este pasaje de la Escritura. Se los quiero compartir y quiero que los leamos juntos. Está en Marcos capítulo 6, del versículo 45 al 52. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Les voy a dar 30 segundos para que lo busquemos allí en sus Biblias de sus casas. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Y dice así: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida,
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Quién estaba en medio del mar? La barca en la cual los discípulos se estaban dirigiendo hacia Betsaida, y Jesús, dice la escritura, que estaba solo en la tierra. Dice la escritura: y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, dice la escritura, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a posicionarnos como nos gusta en el contexto de la siguiente narración de la escritura y del suceso que nos narra la escritura, y es que los discípulos acababan y venían en ese preciso momento de experimentar el milagro en el cual Jesús, con unos pocos peces y con unos pocos panes, alimentó a 5,000. Y dice la escritura que era curioso que en ese momento, viniendo de aquel semejante milagro, dice la escritura que cuando los discípulos vieron que Jesús caminaba sobre el mar, entonces se maravillaron. Pero dice la escritura: ¿pero por qué se maravillaron? Bueno, se maravillaron por una razón. No es que no debamos maravillarnos por los milagros de Jesús, pero esta maravilla no solamente estaba conectada con un asombro por el milagro de Dios, sino que dice y enseña la escritura que ellos, en el momento, dice, o Jesús discernió que sus corazones estaban endurecidos. Y yo me preguntaba: Señor, pero un momento, ¿cómo que sus corazones estaban endurecidos cuando están reconociendo la voz, cuando están reconociendo que eres tú quien viene sobre el mar y que eres tú quien está calmando la tormenta de ese momento? ¿Cómo es que sus corazones se habían endurecido? Y creo que una de las razones por las cuales los discípulos en ese momento quizás no terminaban de entender el milagro que Jesús estaba colocando frente a sus ojos tiene que ver con el hecho de que quizás aún no habían entendido y no habían recibido a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios. Quizás había un pensamiento, o quizás había todavía en sus corazones la idea de que Jesús sencillamente era un profeta enviado por Dios para cumplir milagros y para hacer maravillas. Porque cuando nosotros hablamos de que el corazón está endurecido, no solamente estamos hablando de un acto de ignorancia. La escritura nos dice, bueno, los discípulos se confundieron y no entendieron que era otro milagro de Jesús. Dice la escritura que sus corazones estaban endurecidos, lo cual me habla de un acto de rebeldía del corazón. Ese se maravillaban no está relacionado a un acto de honra o de dignidad hacia el milagro que Jesús estaba desarrollando o lo que estaban viviendo en ese momento, sino a un acto en el cual quizás fue tanto el asombro que decían, pero ¿cómo sucede esto en medio del mar, en medio de la tormenta y en medio de esta situación de un hombre? Y quiero que profundicemos en varios de los versículos que compartimos que estamos compartiendo ahorita. Y quisiera primero que viéramos lo que sucede entre el versículo 46 y el versículo 48, y es cuando dice la escritura que Jesús los vio desde la distancia y vio que estaban remando y que de alguna manera ya no podían continuar porque el viento les era contrario. Y yo creo que más que solamente Jesús haberlos visto porque estaba quizás en una ladera, una montaña alta, lo suficientemente alta para verlos en alta mar, creo que la conexión que Jesús procuró en intimidad y la conexión que Jesús procuró en un espacio aparte, yéndose a orar, yéndose a conectarse con el Padre, le reveló la situación actual de sus discípulos. Esto me da una señal y me indica que en esos momentos en los cuales nuestra vida está siendo desafiada, cuando nuestra vida está siendo retada, hay personas que están viendo nuestra situación espiritual. Y hay personas a las cuales el Espíritu Santo está revelando nuestra condición y nuestra realidad espiritual para que esas personas sean movidas para orar por nosotros, para interceder por nosotros. Ciertamente en esta oportunidad fue Jesús quien se acercó a él directamente y le dijo, no se asusten, soy yo el que está aquí. Pero el Señor me mostraba y me ministraba cómo hay situaciones y cómo hay circunstancias en las cuales cuando estoy orando, y yo sé que a toda la iglesia le pasaba, cuando estoy orando por una persona, empiezo de alguna manera sobrenatural a recibir las peticiones que están brotando quizás de su corazón, que quizás esa misma persona no entiende. Luego te encuentras a la persona y le dices, estuve orando por ti,
por tu sanidad. ¿Y cómo tú sabías que estaba enfermo? El Espíritu Santo lo reveló. Y son esas circunstancias y son esas situaciones donde le damos cabida y le damos oportunidad a que el mundo espiritual gobierne no solamente nuestra vida, sino que nos permita entrar en otra atmósfera espiritual. Jesús se acerca a los discípulos y dice la Escritura que los discípulos se asustaron. Dice la Escritura que no pudieron discernir, ni siquiera pudieron ver quién era. Y dice la Escritura que pensaron que era un fantasma. Y me imagino aquel momento, porque yo no sé si ustedes han visto un fantasma, yo no lo he visto. Pero yo sé que cuando uno ve algo que se asusta, uno lo primero que hace, uno empieza a ver para los lados, uno empieza a cerrar, ya no quieres apagar las luces, abre las puertas, empiezas a ver quién está cerca de ti, porque la realidad es que un encuentro como eso no son muy gratos. Entonces imagínense la desesperación y la angustia del momento cuando dicen es un fantasma. Y no solamente es un fantasma, porque hay momentos en los cuales uno ve algo raro y dice, yo vi algo raro, y el que está al lado te dice, no, eso debe ser la brisa. Pero ¿qué pasa cuando el que está al lado te dice, yo también lo vi? Ahí la cosa cambia, porque ya no es solamente la percepción que tú tienes, sino que son dos o más personas que tienen la misma percepción. Y yo creo que el mundo espiritual funciona totalmente igual. Cuando nosotros nos enfrentamos a atmósferas espirituales, Satanás de alguna manera gesta el ambiente espiritual a tal punto que lo que percibimos físicamente gobierna por encima de lo que realmente Jesús está buscando mostrarnos. Claro, es muy fácil pensar que es un fantasma. Y ustedes dirán, ¿pero por qué pensaron que era un fantasma? Es sencillo. ¿Por qué es sencillo pensar que es un fantasma? Por una razón. Hay una tormenta, no puedo avanzar, se está retrocediendo todo, era de noche, los truenos, los relámpagos. ¿Ves algo caminando sobre el agua? ¿Qué es? Fantasma, hermano. O sea, aquí no hay para dónde agarrar, esto es un fantasma. Pero resulta que no es así. Resulta que la Escritura enseña que aún en esos momentos de dificultad, de adversidad, de presión espiritual, cuando abrimos nuestros ojos espiritualmente, vamos a encontrar y vamos a ver que la realidad es que no es un fantasma, es que es Jesús quien se está mostrando. Pero muchas veces el tener el corazón endurecido no nos permite ver y no nos permite discernir quién es realmente el que se está acercando a nuestras vidas. Por eso es que cuando hay ambientes espirituales, la gente se está contagiando de COVID en todos lados, hay enfermedad, hay un virus, hay dificultades alrededor. ¿Qué es lo primero que piensas? Oye, eso también puede llegar a tocar mi vida. Pero no lo piensas de no lo piensas desde el punto de vista, digamos, espiritual, de resguardarte espiritualmente, sino empiezas a ver lo natural. Si todo el mundo se está contagiando de COVID, lo más seguro es que yo me contagie de COVID. Y vemos ese fantasma alrededor de nuestras vidas espiritualmente. Pero la realidad es que aún en ese ambiente espiritual muy difícil y muy precario, donde todas las circunstancias dicen te vas a contagiar de COVID, es Jesús el que está caminando delante de ti y el que te guarda y te resguarda. Amén. Eso es una realidad espiritual que en medio de la tormenta no es tan sencillo ver. En medio de la tormenta no es tan sencillo pensar que no es un fantasma. ¿Y por qué pensaron que era un fantasma? Me preguntaba yo. Y creo que es esa idea que quizás tenían los discípulos de, número uno, ¿será verdad que este hombre que me llamó a mí, que no valgo nada, que no soy nada, que soy un simple recaudador de impuestos, que soy un simple pescador, ¿será que este hombre, si de verdad es el Hijo de Dios, por qué pensó en mí? ¿Por qué me buscó a mí? Y se despierta la duda en nuestros corazones porque no terminamos de entender si realmente Jesús posó su mirada y nos predestinó a cada uno de nosotros. Otra razón por la cual yo creo que ellos dudaron es porque no terminaban de entender que Jesús no era un profeta, que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando tú entiendes en tu vida espiritual y cuando tú entiendes en tu intimidad que Jesús es el Hijo de Dios, no preguntas yo otra vez este problema. No, tú sabes que vas con el Hijo de Dios y más bien dices, ¿cómo enfrento esta circunstancia? ¿Cómo enfrento este problema? Y cuando ves en la tormenta, no dices, será un fantasma, dices, llegó mi Salvador. Lo estaba esperando porque sabes y tienes la convicción que Él está allí contigo, que Él camina contigo, que Él no te va a dejar solo en ninguna circunstancia, que a veces la tormenta no te permite percibir, no te permite ver y darte cuenta que Jesús se ha estado viendo en todo momento, que Jesús está intercediendo por el Padre en todo momento y que Él está conquistando espiritual por cada uno de nosotros. Amén. Y creo que los discípulos aún no habían entendido completamente el propósito por el cual Jesús estaba en la tierra.
Creo que los discípulos aún lidiaban con ese pensamiento, no solamente si era un hombre que tenía la capacidad o la autoridad de hacer milagros, sino que quizás aún dudaban de lo que él podía lograr en sus propios corazones. Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de ver The Chosen, una serie que hemos comentado y que han comentado nuestros pastores tanto tiempo, porque de verdad creo que fue algo que cambió todas nuestras vidas y nuestra percepción de las Escrituras, nuestra percepción de la persona de Jesús, incluso de los mismos discípulos. Y hay una escena muy particular en la cual todos se encuentran de frente y todos empiezan a conversar y a debatir y a disertar sobre el pensamiento que tenían de Jesús y el pensamiento que ellos tenían que Jesús tenía sobre él. O sea, nosotros tenemos una idea de quién es Jesús, tenemos una idea de lo que ha hecho en nuestra vida, pero también Jesús tiene una idea de lo que somos cada uno de nosotros y de lo que Él tiene predestinado para cada uno de nosotros. Y resulta que en esa escena empezaron a debatir y empezaron a conversar, y muchos de los argumentos que se presentaban tenían que ver con la idealización que tenían del Mesías, con la forma o la percepción que tenían de que lo que iba a hacer Jesús o el profeta o el enviado de Dios cuando viniera, qué era lo que iba a ejecutar y qué era lo que iba a desarrollar. Y no creo que en sus mentes estuviera alimentar a 5,000 personas con unos pocos peces y unos pocos panes. No creo que en sus mentes estuviera que ese hombre iba a caminar sobre las aguas en el momento donde la tormenta iba a estar más profunda y más fuerte y iba a calmar el viento luego de subir a la barca. No creo que ellos pensaran que luego de que cayera un paralítico desde el techo, Jesús iba a perdonar sus pecados y iba a hacer que ese hombre se levantara. Yo no creo que esa era la percepción que tenían en ese momento. La Escritura nos da claras señales de que esa no era la percepción que teníamos del Hijo de Dios. Ahora vamos a traerlo a la realidad, a la actualidad, porque esto es una realidad lo que estamos hablando. Vamos a traerlo a la actualidad. ¿Cuál es la percepción que nosotros tenemos de Jesús? ¿Cuál es la percepción que tenemos del Espíritu Santo y del Padre en cada una de nuestras vidas, en cada una de las circunstancias? ¿Realmente creemos que Jesús es quien gobierna nuestra economía? ¿Realmente creemos que es Jesús quien gobierna la enfermedad que estoy enfrentando? ¿Realmente creemos que Jesús nos va a hacer libres no de algo físico, sino del pecado que aún asedia nuestro corazón, que asedia nuestro espíritu, que asedia nuestra alma? O sea, ¿realmente tenemos la percepción correcta de quién es Jesús? O cuando esté la tormenta en pleno movimiento y en plena tempestad, vamos a decir, ay, yo creo que es un fantasma. Es porque debemos esclarecer, amados, debemos permitir que el Espíritu Santo revele a nuestras vidas y revele a nuestros corazones quién es Jesús realmente en cada circunstancia de nuestras vidas. Debemos reconocer y poder identificar la obra que Jesús está desarrollando, pero sobre todo el lugar que Jesús tiene en cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Pero quizás estamos esperando otra cosa. Quizás estamos esperando no enfrentar problemas económicos. Quizás estamos esperando no enfrentar enfermedades. Quizás estamos esperando que el pecado desaparezca sin hacernos responsables de nuestros propios actos y las consecuencias de aquellos que hemos dejado que Satanás introduzca en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero hay que darle la oportunidad a Jesús de que combata y nos dé la autoridad para poder enfrentar todas estas circunstancias, todas estas situaciones, sabiendo que lo que está alrededor no es un fantasma, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es quien vino a rescatarnos, es quien ha perdonado nuestros pecados, es quien dejó el cielo y dijo, yo vine por mis hijos. Yo vine para que ustedes sean libres. Yo vine no para que no enfrenten el pecado, sino para que lo enfrenten con autoridad. Y ahí hay un problema. Y es que pensamos que Dios nos va a traer las cosas solucionadas. Y los discípulos tenían una meta, digamos, tenían un objetivo. Era cruzar el mar y llegar al otro lado de Bethsaida. Digamos, no pudieron hacerlo porque aún sus corazones estaban endurecidos, porque aún estaban con dudas, aún no sabían si era el Hijo de Dios. Pero que ellos tuvieran dudas no significó que Jesús los abandonó. Que ellos tuvieran dudas no significó que Jesús no estaba allí orando, intercediendo, y que en el momento más difícil, donde quizás ellos iban a decir, no, ya de aquí para atrás, Jesús apareció y dijo, aquí estoy. Y yo creo que muchas veces de tu vida, así como muchas veces en mi vida, en el momento cumbre, donde quizás el pecado iba a gobernar mi vida, donde quizás mis decisiones iban a terminar por generar la muerte de mi vida y la muerte de las personas que estaban a mi alrededor, llegó Jesús y me dijo, no temas más, porque soy yo. No es un fantasma lo que estás viendo soy yo, y vine para demostrarte no solamente que estoy contigo, sino que nunca te he perdido de vista. Y yo quiero que hoy recuerdes algo
y que se sella en tu corazón, y es que Jesús no te ha perdido de vista. Yo sé que a veces nos vemos solos, yo sé que a veces se ve la tempestad y los truenos y los relámpagos y pareciera que estuviéramos solos, pero Jesús está en todo momento. Dice la Escritura que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces cobra ánimo, iglesia. Cobra ánimo, Remigio, Richard, Daniela. Cobra ánimo, Cairo. Cobra ánimo, Anne-Marie. Cobren ánimo, iglesia, porque Jesús está con nosotros y no nos ha descuidado. Jesús no va a permitir que nos enfrentemos a circunstancias o a situaciones para las cuales no estamos preparados. El libro de Marcos no expresa y no narra la razón por la cual Jesús le pidió a los discípulos que se adelantaran y Él los iba a alcanzar luego. Pero el libro de Juan nos da una señal. Y nos dice, leo Juan capítulo 6, versículo 45. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Estamos hablando del mismo contexto, del mismo episodio bíblico, del mismo momento en el cual Jesús le pide a los discípulos que avancen hacia Betsaida y Él se encuentra con ellos. Pero Juan hace una referencia muy específica y muy puntual de por qué le pidió a los discípulos que se fueran adelante. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué? ¿Pero por qué le pediste? ¿O por qué en ese momento se desarrolló el hecho de esta manera para que ellos se fueran adelante? Y es que dice la Escritura que las personas que estaban allí estaban procurando hacer rey a Jesús, pero no ese rey que todos queremos y el que todos conocemos el día de hoy, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ellos estaban buscando un gobernador político. Ellos estaban buscando en Jesús una salida natural. Y creo yo que al Jesús ver esta situación y ver que sus discípulos no terminaban de entender que no era un simple profeta, sino que era el Hijo de Dios, les dijo, ¿saben qué? Aún no tienen la capacidad para enfrentarse a esta situación. Aún no tienen la madurez, no tienen el carácter, no tienen la fe para enfrentar al hecho de que estas personas quieren hacerme rey. No vaya a ser que más bien estas personas queriéndome hacer rey y ustedes empiecen, mira, pero ¿por qué no dejas que te hagan rey? Mira, pero ¿por qué no? Oye, tú eres rey, tú tienes la autoridad, mira, alimentaste a la gente. Los discípulos no tenían esa madurez en esa oportunidad. Por eso Jesús les dice, ¿saben algo? Vamos a hacerlo de esta manera. Avancen ustedes a Betsaida. Yo me voy a apartar de esta gente como sea. Me voy a ir al monte a orar y vamos a tratar de que esto se aplaque, porque yo no vine aquí a generar un gobierno político. Yo vine a generar un gobierno espiritual. Un gobierno que perdona pecados, que libera a las personas, que sana a los enfermos. Un gobierno que libra las tempestades, que calma el viento. Ese es el gobierno que yo vine a establecer. Pero las personas al ver las maravillas, al ver los prodigios, lo que dijeron, nada. Si es así sin tener autoridad humana, ¿cómo será siendo rey? ¿Cómo será si lo proclamamos rey de los judíos, rey del pueblo, de lo que estamos haciendo? Y ahora yo me pregunto, yo me hago bastantes preguntas por lo que se dan cuenta. Yo me pregunto, ¿en qué áreas queremos hacer rey de nuestras vidas a Jesús? Pero un rey político. Un rey que simplemente nos ofrezca lo que nosotros queremos escuchar, lo que nosotros queremos oír, lo que nosotros queremos que se ejecute, y no lo establecemos como un rey espiritual, como aquella persona realmente con la autoridad de cambiar nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. No podemos permitir que en nuestra intimidad y que en nuestra vida cotidiana busquemos a Jesús con la intención de que Él resuelva lo que está sucediendo en nuestro entorno. Cuando Jesús lo soluciona, cuando Jesús lo resuelve, es porque forma parte de una obra milagrosa que está haciendo Él en nuestra vida. Pero la realidad es que si no lo solucionara, Él está allí para acompañarnos en la tormenta. Él está allí para estar con nosotros en las situaciones, en las dificultades, en las adversidades. Pero maravilloso Dios, y siempre le doy gracias porque cuando Él aparece, la tormenta se disipa. Creo que es un regalo que Dios nos da, que no merecemos. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Cuando no lo discernimos. Cuando no nos damos cuenta que Jesús no solamente se subió a la barca, sino que dice la Escritura que los vientos se calmaron y la tempestad terminó.
Eso es un regalo preciado que tenemos cada uno de nosotros, que Jesús se encarga de suplir nuestras vidas, de cuidarnos, de estar en todo momento. Y de paso, dice, cuando yo estoy aquí no hay tormenta que gobierne. Cuando yo estoy aquí no hay enfermedad que se sobreponga a mí. Cuando yo estoy aquí no hay dificultad a la que tú no te puedas enfrentar. Y ¿saben algo? Cuando Jesús está allí, no hay pecado que no se pueda derrotar. Jesús tiene el deseo de que en nuestras vidas podamos no solamente vivir lo que Él es capaz de hacer, lo que Él es capaz de transformar, sino que Él está deseoso de que en nuestra intimidad y que en nuestros propios corazones nosotros podamos vivir el cambio rotundo en nuestras vidas. Y nos enfrentamos a muchas cosas, amada iglesia, y vivimos muchas cosas constantemente. Pero yo me gozo y le doy gracias a Dios porque Él está allí, Él nos está viendo desde lejos, Él está orando por nosotros y está permitiendo que nuestra fe sea probada, que nuestra fe sea retada y que nosotros sigamos creciendo en madurez, sigamos creciendo en carácter. Pero insisto, no nos va a permitir enfrentar una batalla para la cual no estamos preparados. Como le pidió en esa oportunidad a los discípulos, mejor vayan avanzando ustedes adelante a Betsaida mientras yo los encargo, mientras yo los alcanzo, mejor dicho. Así quizás muchas veces parece que se están cerrando puertas, parece que se están quitando las oportunidades y las opciones que tienes para resolver las cosas de tu vida. Pero es Jesús diciendo, no, es que aún no tienes el carácter, hijo. Te voy a enviar a enfrentar otras cosas para que tu carácter sea formado, para que tu carácter sea fortalecido y entonces cuando tengas que enfrentar esto, tengas la respuesta correcta. Afrontes la situación de la manera correcta. Dios nos ama tanto que cuida que no vayamos al campo de la batalla con una espada desafilada. ¿Quién quiere ir al campo de batalla sin escudo? ¿Quién quiere ir al campo de batalla sin yelmo? Sin el cinturón. Nadie. La batalla que nosotros enfrentamos, que es una batalla espiritual, requiere que todos tengamos nuestra armadura pero bien puesta, completa, no puede faltar nada. ¿Saben por qué? Porque el enemigo que tenemos y al cual nos estamos enfrentando no está jugando. Dice la Escritura que está procurando matarnos. Realidades espirituales que debemos atesorar en nuestros corazones. El enemigo no está buscando enfrentarnos a ver qué pasa. El enemigo va a la guerra a matarnos. Y Dios cuida que nuestra propia vida, que nuestros propios corazones, la armadura esté completamente puesta, que no falte nada, que tengamos el carácter, que tengamos la madurez, que tengamos la fe para poder enfrentar todas estas situaciones. Y mientras tanto no nos vamos a quedar descansando en la orilla y viendo qué sucede. Jesús nos va a desafiar. El Padre nos va a retar y nos va a colocar en circunstancias y en situaciones donde nuestra fe va a ser retada. Y que cuando veamos esa figura en medio de la tempestad no digamos es un fantasma. Digamos, llegó mi Jesús. Se acabó lo que se daba, como decimos en Venezuela. Llegó mi Rey, llegó mi Sanador y llegó mi Salvador. Aquí no hay nada que pueda prevalecer ante eso. Y la iglesia tiene el reto, y todos como iglesia tenemos el reto de vivirlo y sobre todo de transmitirlo con cada uno de nosotros. Es un gran reto, es un gran desafío. No vaya a ser que cuando veamos el fantasma le preguntemos al otro, mira, ¿tú viste el fantasma? Y tú digas, sí, yo lo vi, así es cachudo. Y se atraviesa el otro y diga, sí, yo lo vi, tiene un palo ahí al lado. Cuando edificamos a nuestra iglesia, cuando edificamos a nuestra familia, cuando edificamos a las personas que están al lado, si en algún momento decimos, brother, mira, es un fantasma, el que está al lado te va a decir, no es ningún fantasma, ahí viene Jesús. Este es el momento que estábamos esperando porque viene llegando Jesús. Y ese es el momento que todos debemos propiciar y esa es la realidad que todos debemos expresar. No ver quién vio al fantasma con mayor claridad. Amén. Levante la mano allí quienes van conmigo para verlos. Hay una batalla espiritual. Definitivamente hay una batalla espiritual. Son ya varios los años de caminar con Jesús. Y definitivamente si hay algo que puedo afirmar como la verdad de Jesús y como la salvación en mi vida y como la transformación en mi vida, es que hay una batalla espiritual. Dice 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
Sed sobrios, velad. Hay que estar atentos, despertar las alarmas, mantenernos percibidos de todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Porque insisto, el diablo no está buscando, cuando el león va por su presa, no está buscando, bueno, le voy a comer un piecito hoy, lo dejo que se vaya y después veo qué sucede. No, el león busca su presa, la mata y se la come. Así funciona. Yo les quiero hablar hoy de algunas, digamos, de las artimañas que está utilizando el diablo, que usa el diablo, porque a él no se le ocurre, como nos enseña nuestra madre espiritual, no tiene la capacidad de crear ni de inventarse nuevas formas de enfrentarnos, pero entre las artimañas que constantemente usa, yo le quiero hablar de 4 elementos que normalmente usa Satanás y a los cuales debemos hacerle frente y debemos hacerle guerra espiritual. Número 1, una de esas artimañas es la ansiedad. Vea al que está a su lado, dígale la ansiedad. Y si está solo, vea la cámara y diga la ansiedad. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Esta es una de las artimañas que Satanás ha utilizado durante mucho tiempo, porque o creemos que haciendo muchas cosas estamos haciendo lo que Dios nos está mandando, o creemos que por estar pendiente de si sucede, si no sucede, si va a pasar, si no va a pasar también, creemos que de alguna manera estamos resguardando los flancos del mundo espiritual. Y la verdad es que Satanás ha utilizado por mucho tiempo, la ansiedad para confundir al pueblo y a los hijos de Dios, creyendo que haciendo muchas cosas estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y la verdad es que no es una herramienta que necesitemos, no es, digamos, el afán, no es el hacer las cosas apresuradas, no es hacer las cosas porque sí, es hacer exactamente las cosas que Dios nos ha pedido. Muchas veces Dios nos va a decir avanza y tenemos que avanzar, muchas veces Dios nos va a decir espera y vamos a tener que esperar, muchas veces Jesús nos va a decir rema y vamos a tener que remar. Pero la realidad y la verdad es que tenemos que, digamos, caminar al punto o al ritmo que Jesús está marcando, no al ritmo que la ansiedad nos está marcando. ¿Saben por qué? Porque como hijos de Dios queremos avanzar tanto y queremos lograr tantas cosas, queremos hacer tan evidente el poder de Dios que comenzamos a avanzar, vemos el respaldo de Dios, vemos los milagros de Dios, vemos todo lo que Dios está haciendo y llega un momento donde se nos olvida preguntarle a Dios si es por el lugar en el que estamos caminando que debemos caminar. Y seguimos enfrentando y seguimos afrontando y parece que todo es porque sí, como estoy trabajando y como le estoy dando y como me estoy esforzando y porque bueno, creo que esto es lo correcto. Se nos olvida que en todo momento la ruta y el camino debe ser dictado por el Espíritu Santo. Se trata de que cuando estemos en ese mismo fuero, en ese mismo fuego de avanzar, continuar, golpear, avanzar, levantar el muro, quitar el pecado, y en esos momentos siempre recordar que no puede haber un momento de nuestra vida que no le preguntamos a Jesús si ese es el camino, si esa es la ruta. Porque de lo contrario, amados hermanos, debo decirles que la ansiedad está tocando a la puerta y cuidemos que no solamente sea que esté tocando la puerta, sino que ya haya entrado y haya tomado el gobierno y el poder que solamente debería tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo leo de nuevo, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ante esa tormenta en la cual los discípulos iban avanzando y tenían un objetivo y tenían una ruta, dice la Escritura que remaban y remaban, pero ya el viento les era contrario y no podían avanzar. No me imagino la ansiedad que tenían en ese momento y solamente decían, tenemos una cosa que hacer, es llegar, tenemos que llegar, y no se detuvieron en ese momento a pensar y decir, ¿dónde estará mi Jesús? ¿Dónde estará mi Dios? Si se lo hubiesen preguntado, cuando Jesús viene caminando, hubiesen dicho, no es un fantasma, llegó, lo estábamos esperando. Pero la ansiedad te hace empujar, te hace remar y no te permite voltear al lado. Y la ansiedad no te permite discernir y no te permite ver que Jesús está contigo, que Jesús nunca dejó de cuidarte ni dejó de verte. Otra artimaña que va muy relacionada, que va en esa misma línea, es la depresión. Esta es una de las artimañas más
fuertes y más peligrosas que Satanás utiliza. Y es esos momentos, para traducirlo muy coloquialmente y que lo veamos acá juntos, en los cuales sientes que a pesar de que tengas a 500 personas a tu alrededor, te sientes solo. He vivido procesos de mi vida donde he tenido a mi alrededor no solamente personas, sino un ejército de guerreros, de valientes, a mis pastores, a mis líderes, a mis hermanos, a mis amigos. Los he tenido a mi alrededor y me he sentido solo. Y la realidad, la verdad es que descubrí que la soledad no tenía solamente que ver con lo que ellos me estaban trayendo a mi interior, lo que ellos me estaban ministrando, sino la realidad espiritual con la cual yo me estaba presentando ante ellos. Y es difícil en esos momentos, es muy difícil, porque cuando lo reconoces, definitivamente saliste de ese cuadro de depresión. Pero es muy difícil decir, esto que está sucediendo tiene que ver con mi corazón. Esto que está sucediendo tiene que ver con lo que tengo en mi mente, con lo que he permitido durante mucho tiempo que Satanás empiece a hablar, empiece a hablar, empiece a hablar, empiece a hablar. Y cuando él empieza a hacer esa batalla mental y nosotros permitimos que esa batalla mental la gane el diablo, es cuando nos sentimos solos. Es cuando nos sentimos abandonados. Es cuando lo que a todos les produce tristeza, cuando lo que a todos les produce felicidad, a mí me produce tristeza. Es cuando todos los que están en tu entorno y los que son tu equipo espiritual va avanzando, entonces ves a todos avanzando y tú dices, ¿por qué avanzan? Si estamos cansados. Me imagino que en ese momento alguno de los discípulos se habrá preguntado y habrá dicho, pero ¿por qué todos siguen remando? Si no estamos avanzando, si el viento está en contra, ¿por qué no más bien levantamos la vela y más bien regresamos? Porque es más fácil regresar que continuar. Eso no lo dice la Escritura, pero yo he estado en esa situación. Yo he estado en la situación cuando todos los que están a mi alrededor van avanzando y yo no me doy el lugar para avanzar con ellos y remar con ellos. ¿Saben por qué? Porque la depresión toma un lugar muy fuerte en tu mente y en tu corazón. Y no le da cabida al Espíritu Santo para que al verlo puedas decir es Dios. Más bien dice es un fantasma. ¿Van conmigo? Otra de las artimañas o de los elementos que utiliza el diablo definitivamente es la tentación. Todos los que estamos acá, yo creo que conocemos muy bien lo que es la tentación. ¿Sí o no? Todos sabemos lo que es la tentación. Y sabemos cómo Satanás constantemente está buscando colocar enfrente de nosotros esas circunstancias, esas situaciones, esas decisiones que nos llevan a hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es la tentación. La tentación es cuando tengo de frente el poder decidir lo que es de Dios y lo que no es de Dios y me voy por lo que no es de Dios. Y pensamos a veces, o no podemos cometer el error de pensar que en la vida va a llegar un momento donde no me voy a enfrentar. No, siempre me voy a enfrentar a la tentación. Siempre me voy a enfrentar a la decisión de en el momento determinado de mi vida, en el momento determinado de mis circunstancias y de mis situaciones, decidir por lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 14 al versículo 15. Uno es tentado cuando se deja llevar por el mal deseo que lo atrae y lo seduce. Voy otra vez. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da luz al pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Voy a leerlo nuevamente. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Uno es tentado cuando se deja llevar. Diga conmigo, uno es tentado cuando se deja llevar. No eres tentado cuando se presenta la situación, cuando se presenta la circunstancia. No eres tentado cuando aquel pensamiento de maldad se gesta o se presenta delante de ti. Es cuando tú te dejas llevar. Y dice la Escritura, cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce.
Es decir, la tentación, como hemos conversado muchas veces, no se presenta con cuernos y no se presenta con esa cara de ogro feo. La tentación te seduce, te hace pensar, te hace creer que lo que estás haciendo no es tan malo, que lo que estás haciendo no va a dañar a nadie, que lo que estás haciendo es solamente temporal, que a lo mejor hoy decides mal, pero te convences a ti mismo de que mañana puedes decidir mejor. Pero la realidad es que la tentación te va seduciendo y te va sumergiendo, y a lo mejor un día tomas una buena decisión, pasan 3 días y vuelves a tomar la mala decisión, y estás constantemente en ese ciclo en el cual no terminas de desarraigar toda esa artimaña que el diablo ha gestado, de seducción diabólica, en la cual terminas sucumbiendo ante la tentación. Y dice la Escritura, luego el deseo malo da luz al pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Y es peligroso porque no estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de cuando se apaga el deseo de orar. Estamos hablando de cuando se apaga el deseo de leer la Escritura. Estamos hablando de cuando se apaga el deseo de amar a las personas que tienes a tu alrededor. Estamos hablando de cuando se apaga el deseo de conectarte un domingo y escuchar una palabra de Dios y conectarte con tu iglesia y conectarte con las personas que amas, de mandarle un mensaje a tus pastores, de conectarte con tus líderes. Eso llega un momento que se apaga. ¿Se apaga, Leonel? Sí, se apaga. Se apaga cuando dejamos que esos pensamientos nos seduzcan. Cuando dejamos que aquello que no parece tan mal y que bueno, es una semana que no me conecté, bueno, es una semana que no leí la Escritura, bueno, es una semana que no oré. Cuando empezamos a vivir esto de manera cotidiana, el pecado nos empieza a seducir. La tentación empieza a ser lo que el diablo quiere que suceda en nuestra vida. Y punto número 4. Que yo creo que es el argumento que usa el diablo para reunir todas las anteriores que conversamos, para hacerlas una realidad, y son sus mentiras y sus engaños. Amados, Satanás es un experto mentiroso. Es el padre de la mentira. Por eso es que cuando nosotros en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, tenemos cerca de nosotros, aunque sea una chispa de mentira, no podemos llamar que eso viene de Dios. Por eso cuando nosotros dentro de lo que vivimos, dentro de lo que desarrollamos, tenemos una chispa de algo que no es verdadero y que no persigue la voluntad de Dios, quien está gobernando es Satanás. Y es en esos momentos donde llega la depresión, donde llega la ansiedad y donde la tentación cobra fuerza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso una de las principales batallas que nosotros debemos librar y con las cuales debemos hacer frente es con las mentiras. Dice la Escritura que los discípulos al ir por la tempestad, o cuando vieron que era Jesús, dice la Escritura que se encontraron con que sus corazones estaban endurecidos. ¿Y saben qué? A mí me sorprende que la Escritura diga y se maravillaron cuando vieron que Jesús subió a la barca. A veces lo que vivimos espiritualmente y lo que está a nuestro alrededor es simplemente un espejismo, por lo cual nos estamos maravillando y no nos estamos dando cuenta que nuestros corazones están endurecidos. Que número 1, no reconocemos los milagros de Dios. Y número 2, que también empieza a ser una realidad en nuestras vidas, es que no nos asombramos por los pequeños milagros de Dios. Ya que una persona sea sana, empieza a ser algo cotidiano. Ya que una persona sea libre, empieza a ser algo de parte del día a día. Ya que enfrentemos una batalla nueva y vencemos, forma ser parte del día a día, como algo cotidiano. Y se nos olvida reconocer que cada día tenemos que reconocer y darle gloria a Jesús, darle gloria a Dios y entender que las victorias son por Él. Si en algún momento hemos vencido es porque a Él le plació darnos la autoridad, darnos el poder para vencer las circunstancias. Porque salimos de la ansiedad porque entendemos que Él suple y nos lleva a todo. Porque salimos de la depresión porque sabemos que si necesitamos compañía, Él está con nosotros.
Porque si sabemos que la tentación está frente a nosotros, la única forma, pero la única, no hay otra. No hay otra forma de vencer la tentación si no es de la mano del Espíritu Santo. Quien vence la tentación con sus propias fuerzas simplemente está extendiendo su muerte. Voy a repetirlo otra vez. Quien vence la tentación con sus propias fuerzas solamente está extendiendo un paso más su propia muerte. La tentación se vence con fe, con el poder del Espíritu, con el poder de la palabra, con el poder de la oración, con el reconocer que Jesús está haciendo una obra en tu vida. Así se vence la tentación. Y ya para ir cerrando, amada iglesia, es importante despertar a las realidades que nos enfrentamos. Es importante discernir nuestra alma, nuestro corazón. Dejar que la palabra nos lea a nosotros. Nosotros leer la palabra y que ella nos lea a nosotros. Pero también es importante recordar 3 puntos fundamentales, 3 puntos esenciales. 3 puntos que todos conocemos. Pero son 3 puntos que le hacen frente al diablo y que le hacen frente con autoridad. No le hacen frente como que, bueno, vamos a ver, voy a ir a pelear con el diablo a ver cómo me va. Dice la Escritura que somos los únicos guerreros que vamos a la batalla y ya sabemos que ganamos. Número 1, tenemos que aprender a enfocarnos en la promesa y en la visión de Dios, no en los ideales. Los discípulos en un momento determinado pensaron que su ideal de rey, su ideal de profeta, su ideal de Mesías era que era un hombre que viniera a gobernar, que levantara un gobierno político y le levantara, qué sé yo, alimentar a los pobres, levantara, guiar cómo iban a hacer, a dónde iban a caminar. Y resulta que cuando se enfrentaron al gobierno espiritual de Jesús, cuando lo tuvieron de frente, no vieron que era parte de la promesa y parte de la visión del cumplimiento del propósito de Dios. Filipenses 3, del capítulo 13, capítulo 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Yo creo que a los discípulos, al ver la alimentación de los 5, que Jesús alimentó a los 5,000 con muy poco, sencillamente entendieron y vieron que habían alcanzado algo. No, si este hombre alimentó a 5,000, ya de aquí para adelante lo tenemos todo resuelto. Y empezaron a generar ideales. Por eso cuando se enfrentaron a la tormenta, pensaron que todo estaba resuelto. Pensaron que todo estaba hecho. Por eso los milagros de Dios no se usan para conformarnos con lo que Él ha hecho. Los milagros de Dios se usan para que el propósito y para que el poder y la autoridad de Dios cobre más fuerza en nuestras vidas. Para eso se usan los milagros de Dios. Porque con los milagros de Dios damos testimonio a este mundo de que sí puede haber una persona que se sane del cáncer. De que quien no podía ser madre o padre, sí puede ser madre o padre. Que de aquellos que quizás vieron, por lo menos los que me vieron a mí años atrás, me vieron quizás con alcohol, con mujeres, hacia de rumba en rumba. Nadie podía creer esa transformación. Pero los milagros de Dios hacen que eso se haga una realidad. ¿Saben por qué? Porque los milagros empiezan a ser en nuestras vidas una realidad espiritual, en promesas y en la visión de Dios. No van a hacernos ideales. Número 2. Y les animo en esta hora en el espíritu, que aún con el viento en contra, aún si no tenemos la certeza de que el que viene cerca de nosotros es Jesús, no dejen de remar, amados. No dejen de esforzarse, no dejen de entregar. Despierten la conciencia espiritual y dejen que el Espíritu Santo, en el momento donde hay más dificultad, les fortalezca. Es curioso, yo no sé si se han dado cuenta que en los gimnasios hay bicicletas estacionarias y hay corredoras estacionarias. Y prácticamente todas las personas que van a un gimnasio tienen que montarse en las bicicletas, hacer cardio, preparar sus músculos, incluso también a las trotadoras. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente con tanta convicción se monta en la bicicleta y se monta en la trotadora sabiendo que no van a avanzar a ningún lado? Y es que hay una razón.
como el ejercicio se mantiene generándose continuamente, el músculo empieza a prepararse, empieza a calentarse, empieza a desarrollarse para cuando te toque realmente hacer el ejercicio. Es verdad, no están avanzando, no están viendo nada diferente, no están llegando de un destino a otro, pero su músculo, su cuerpo se está preparando para lo que van a enfrentar. Así sucede en Cristo. Hay veces donde nos va a tocar remar y vemos que no avanzamos y remamos, pero resulta que cuando llegue la dificultad, cuando llegue ese momento donde tenemos que enfrentar aquello que para lo cual Dios nos ha preparado, nuestros músculos van a estar, mire, preparados. Vamos a poder correr no 1 kilómetro ni 2 kilómetros, sino 100 kilómetros. Como dice Pablo, hasta que lleguemos a la meta. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabes qué? Nos cuesta mucho y nos cansamos muy rápido de hacer el bien. Porque cuando uno hace el bien, uno está como en la bicicleta. Y pedaleas, y pedaleas, y pedaleas, y siempre estás en el mismo lugar. Pero dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Se los voy a leer otra vez porque es que esto tiene que ser una bandera en nuestra vida. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este momento que estamos viviendo no es el momento de darse por vencido. Este no es el momento de bajarse de la bicicleta a ver si voy a avanzar y me monto en otra a ver si avanzo. No, este es el momento donde tenemos que quedarnos en la bicicleta y pedalear y pedalear y pedalear y pedalear, porque va a llegar el momento donde se va a colocar la barrera y la vamos a golpear. Va a llegar el momento donde aquella circunstancia vamos a tener toda la fuerza, el poder y la autoridad para enfrentarla y vamos a ganar. Y número 3, y para cerrar, amada iglesia, mantén a Dios en primer lugar. Te lo voy a decir de nuevo. Parece que lo vivimos todos los días. Parece que tiene que ser aquello que peleamos todos los días. Parece que es algo que ya conocemos, pero yo te lo voy a repetir otra vez. Mantén a Dios en primer lugar. Voy otra vez. Mantén a Dios en primer lugar. Y te lo voy a decir una última vez por hoy. Mantén a Dios en primer lugar. Aunque el viento esté en tu contra y sea más fácil regresar, mantén a Dios en primer lugar. Recuerda las palabras que Él te ha dicho. Recuerda los milagros que Él ha hecho. Recuerda sobre todo quién es Jesús y manténlo en primer lugar. Dice Santiago 5:11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y es muy compasivo. ¿Sabes? Cuando tenemos la confianza plena y mantenemos a Dios en el primer lugar, realmente vivimos lo que Dios desea para nuestras vidas. ¿Sabes? No he visto en la Escritura a ningún hijo de Dios, a ningún hombre de Dios quedarse en la prueba. Lázaro se levantó de la tumba. José salió del pozo y José salió de la cárcel. Daniel salió del foso de los leones. Sadrac, Mesach y Abednego salieron del horno. Y ¿saben qué, iglesia? Todos vamos a salir de esas pruebas y esos procesos que están delante de nosotros, porque Jesús y porque Dios están con nosotros. Yo te quiero dar la noticia de que vas a salir de esa prueba, vas a salir de tu situación económica, vas a salir de la enfermedad, vas a salir del pecado que quizá por mucho tiempo has enfrentado. Vas a salir, porque ninguno de los hijos de Dios ha sucumbido ni se ha rendido ante la prueba. Y yo quiero animarte, iglesia, a que a partir de hoy generes en tu propia vida espiritual y generes delante del Espíritu Santo la realidad de vivir las promesas y las bendiciones de Dios y no hacernos ideales.
¿Sabes? Hay algo maravilloso que Jesús nos enseñó. Dice la Escritura que Él se apartó al desierto y en el desierto se enfrentó al mismo Satanás. Y dice la Escritura que fue tentado, y dice la Escritura y nos muestra la Escritura cómo a diferentes pruebas se enfrentó. Pero ¿saben algo? Jesús tampoco sucumbió en ese momento. Dice la Escritura que salió del desierto y fue levantado en gloria, y el Señor lo revistió de autoridad para cubrir su ministerio y para cumplir su ministerio. Y lo que siempre hablamos y lo que más recordamos en nuestras vidas, aún en la cruz, cuando ya se había dictado el decreto que decía murió, fecha de muerte, año número 0. ¿Saben por qué año número 0? Porque a partir de allí se dividió la historia. Y la resurrección de Jesús marca el antes y el después de Cristo. Ni siquiera la muerte detuvo a nuestro Jesús. Y tú y yo tenemos el mismo poder y la misma autoridad que Él tiene de vencer a la muerte. Así que si podemos vencer a la muerte, no hay ninguna barrera, no hay ninguna frontera, no hay ningún obstáculo que tú no puedas vencer. Porque vivimos la realidad, la verdad de un Jesús vivo. Y si me permites, iglesia, yo quiero orar por ti para terminar. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo en esta hora que, como muchas veces físicamente estuvimos juntos, yo quiero, Padre, que de una manera sobrenatural tú ahorita nos hagas sentir esa cercanía. Tú ahorita nos hagas sentir el uno al lado del otro. Yo quiero pedirte, Padre, en esta hora que se rompan las fronteras físicas y se abra un portal espiritual para que en esta hora la iglesia Betel se une en una sola, para pedir por tu bendición, para pedir, Señor, por tu autoridad, para pedir para que nos ayudes en estos procesos que estamos afrontando. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos, para que sus obstáculos, sus barreras, sus circunstancias, llámese enfermedad, llámese pecado, llámese economía, cualquiera que sea, tú le des la fortaleza para enfrentarla. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas en esta hora el conocimiento de quién eres tú, la realidad de tus promesas y tus bendiciones, y nos ayudes a quitar de nuestra mente, Señor, cualquier ideal de nuestra vida. Queremos pedirte, Padre, que enfoquemos tanto nuestra mirada a ti, que la fe sea un estandarte, que levantemos una espada, Señor, para enfrentar cualquier gigante, y que como lo hizo David con una piedra, así mismo tú coloques en nosotros, Señor, palabra de bendición, palabra de declaración, palabra que nos lleve al reino espiritual, Señor, y nos haga entender, nos permitas ver, saber y establecer el reino de los cielos en la tierra. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que cualquier espíritu contrario a tus hijos en esta hora sea eliminado, sea derribado y sea llevado lejos de nosotros, Padre. Quiero pedirte, Señor, que hagamos frente en el mundo espiritual con las armas y con la armadura que tú nos has dado. Quiero pedirte, Dios, para que traigas paz a nuestros corazones. Yo quiero echar fuera en esta hora, Señor, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, toda tentación la echamos fuera y le hacemos frente a toda mentira del diablo. Yo quiero pedirte, Padre, para que en cada uno de nuestros corazones se establezca una fe, un carácter y una madurez, Señor, para poder seguir avanzando, para poder seguir caminando, para que la tempestad no nos detenga y sobre todo para que en medio de la tempestad dejemos de ver fantasmas donde no los hay y empecemos a reconocer y empecemos a ver que eres tú el que está en medio de nosotros. Yo quiero darte gracias, papito, porque nunca nos has perdido de vista. Quiero darte gracias porque siempre hay alguien alrededor de nosotros, orando por nosotros, intercediendo por nosotros y llevándonos a librar esta batalla. Y quiero darte gracias, Señor, porque nos has levantado como iglesia, porque nos has levantado en fe, porque nos has levantado en autoridad, Señor, porque cada día nos das más certeza y nos das más verdad de quiénes somos unidos. Yo quiero darte gracias, Padre, también por nuestros pastores. Los bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Quitamos toda piedra de tropiezo de su ministerio. Quitamos toda piedra de tropiezo de su familia, de su vida económica, de su vida espiritual. Y seguimos declarando el fuego de tu Espíritu Santo en sus corazones, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy a una sola voz la iglesia Betel se levante e irrumpa en el mundo espiritual, Señor, quebrantando toda obra del diablo y levantando bandera en toda obra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos en la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros.
Y creemos que tú nos vas a dar también la autoridad para transmitir y para ministrar el milagro que has hecho en cada uno de nosotros a las personas que también nos ven y a las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Enséñanos, papito, a valorar a nuestros hermanos. Enséñanos a valorar a nuestra familia, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y llena nuestro corazón para que entendamos que hay un propósito eterno que nadie va a poder detener. Y que hoy más que nunca sigues dando testimonio de que tienes un propósito y que tu voluntad en medio de nosotros es y seguirá siendo perfecta. Te amamos, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.